Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada muy especial que es de Italia, ella está en Italia, pero es mexicana. Y es una persona especial para mí porque les voy a platicar un poquito acerca de cómo nos conocimos y sobre todo por qué decidí invitarla a esta segunda temporada con los expertos, porque es una entrevista con un experto. Y sobre todo, bueno, vamos a conocerla más. Ella es Abril Campos. Y bueno, a Abril yo la conocí cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, fue una de mis maestras preferidas. Además de que aprendí muchísimo con ella. Para ser honesta, pues no era la única que pensaba que Abril era de las mejores maestras en la escuela, porque pues cuando somos estudiantes siempre tenemos a nuestros maestros preferidos y a los que no queremos. Entonces, pues bueno, por coincidencia quizá del destino o quizá de la vida, pues bueno, nos reencontramos aquí en Europa y pues bueno, es un placer tenerte aquí, Abril. Es un placer que estés con nosotros y con toda nuestra audiencia. También quiero aprovechar para enviarles un mensaje y un saludo especial a toda la gente que nos escucha en España, porque me percaté que tenemos bastantes radioescuchas en España y pues eso me alegra muchísimo. Un saludo y un abrazo a todos los que están allá. Y pues bien, Abril, pues por favor me gustaría que te presentaras con nuestro público y que nos contaras un poco más de ti. Hola, Les, qué gusto coincidir otra vez, como todas las veces que coincidimos, incluso de esta parte del continente, ¿no? Como tú dices, no sabemos si es la vida o qué cosa es, pero es bonito coincidir. Y sobre todo es muy padre saber que puedes como persona y como profesionista dejar huella en tus primeros alumnos, porque yo después de que terminé el servicio social después de la carrera, luego me pusieron a dar clases. Bueno, digo me pusieron, me invitaron a dar clases. y, y fue, la verdad, una de las mejores experiencias que he tenido, aunque eso no duró mucho, pero es una te digo, de las experiencias que recuerdo con mucho cariño, porque en ese momento pocas personas sabían de nutrición pediátrica, ¿no? Entonces, por eso me invitaron a dar las clases. ¿Qué quieres que te cuente? Hoy te puedo contar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Bueno, Abril, yo te voy a Este, preguntar, platícame primero, cuéntame, ¿cómo es que decidiste venir a Europa y especialmente por qué elegiste Italia como pues ahora tu nuevo país? Porque ya llevas tiempo acá en Italia, ¿cierto? sí, casi 10 años. En el próximo mes cumplo 10 años viviendo acá. Bueno, cuéntanos Okay. por qué fue lo que te trajo para acá. Ok, cuando terminé la maestría, porque estudié, después de la licenciatura, estudié una maestría en ciencias fisiológicas en la UAP, ya era hora de terminar la maestría y apliqué para una beca de la Unión Europea para poder venir a estudiar a 3 países. Entonces ellos te hacían escoger, tú podías escoger el área en la que querías estar y Ujú. 3 países. El primero, obviamente, lo elegí por el idioma, debo ser sincera, que fue España. El segundo era Alemania. No me acuerdo en ese momento quiénes eran el grupo de investigación que me interesaba. Ujú, Y el tercero era Italia. ujú, Y pues yo creo que fue cuestión de suerte o fue cuestión de aleatoria ujú. que me aceptaron en Italia para hacer un doctorado de investigación médica Ok, y el tema era en hipertensión arterial. qué Y interesante. así es como llegó a Italia. Prácticamente después de echar un volado, porque era un volado de 3 lados, y después de eso, después de que me aceptaron, todavía me acuerdo el día en el que yo recibí el correo donde me confirmaban que me aceptaban, y pues fue como saltar, ¿no? Como saltar a la vida y decir, pues sí, me voy, Me aviento. me aviento, ok.
y cuéntanos, o sea, bueno, ya que estabas, o sea, con tus maletas y todo, y dijiste: "Ya me voy", ¿no? Ujú. Yo creo que la experiencia y la emoción ha de haber sido, pues, mucha, porque tienes toda la ilusión de estudiar un posgrado, de conocer nuevas personas, de realizar lo que a ti te apasiona. Y pues, cuéntanos, o sea, ¿qué fue lo que encontraste en ese proceso? Porque siempre hay, pues, dificultades, o sea, desde el idioma, ¿no? La barrera del idioma. O sea, ¿tú ya venías aquí con un nivel de italiano o sea, me refiero aquí en Europa, pero bueno, en Italia llegaste hablando italiano o no? O sea, ¿la cultura te generó de pronto ese shock donde dices, bueno, es que en México la gente sí es educada o es diferente, ¿no? Porque bueno, todo eso son barreras que de pronto pues uno va descubriendo, ¿no? Fíjate que de las primeras cosas que me di cuenta es que los mexicanos somos muy amables, muy, muy amables, y aquí te falta un poco esa amabilidad, ¿no? Y esa amabilidad, sobre todo cuando no sabes hablar su idioma, porque Claro. pues hablas inglés, entonces muchos de ellos no hablan inglés, al menos aquí en donde estoy, que es Padua, en donde es la sede de una de las universidades más importantes a nivel nacional. Ujú. Y pues el no hablar también te complica un poquito las cosas, sí te lo complica mucho. Yo llegué que sabía muchos verbos porque hice un curso súper rápido de italiano con un chico que estudiaba en México italiano también. Ujú. Entonces, algo aprendí y me sirvió mucho porque muchos verbos me los aprendí a memoria y eso sí me sirvió. Pero no sabía yo hablar para nada, porque una cosa es hablar un poco de italiano en México y otra cosa es hablar un poco de italiano en Italia. Entonces, el Claro. primer año sí fue súper difícil, incluso no solo para trabajar, porque más o menos en un laboratorio pues tienen los mismos instrumentos, tienen los mismos materiales. Entonces, el trabajo es un poquito fácil, porque al menos sabes los materiales, sabes cómo viven las células, cómo se mueren y si se te pueden morir, Mm. ¿no? Pero en la vida de todos los días fue la parte más difícil, porque incluso para ir a hacer tu despensa, para saber qué es lo Claro. que estás comprando, o sea, qué dice en el producto que estás escogiendo, cómo se pide, por ejemplo, el jamón, que eso lo aprendes después de varios meses, ¿no? ¿Cómo se pide? Que tienes que agarrar un numerito para pedir el queso, un numerito para pedir que te tienes que pesar solito la fruta. O sea, todas esas cosas que parecen Claro. detalles, o sea, te parecen tan difíciles cuando llegas que dices, no voy a poder, porque es mucha información nueva Nueva. y que Y tienes que adoptar con un idioma diferente al tuyo, ¿no? claro, bien dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y a Claro. veces como que hay cosas que ves que dices, no, esto no es así. Entonces sí te entiendo. Y bueno, o sea, poco a poco entiendo que pues a un nivel de doctorado, pues tienes que, bueno, sí, el inglés es básico, es importante, muy importante para tu trabajo, pero yo creo que ya en la comunicación interna, ¿no? O sea, ¿te topaste con estudiantes de otros países o eran Sí, italianos también? la mayoría cuando yo llegué eran italianos. Después llegaron igual un estudiante polaco Ujú. y un estudiante hindú. Mm. Ujú. Entonces, pues son muchas culturas, ¿no? O sea, Claro. aunque sí la mayoría, o estás en un hospital italiano, pues son otras tres culturas que se tienen que integrar a una mayoría. Claro. Y entonces Es ahí es cierto, donde tuviste que difícil. soltarte un poco y decir, bueno, aquí voy a aprender italiano. No, Habla. yo creo que me sentí obligada porque mi tutor me dijo, tienes que aprender a hablar en italiano. Ok. Ok, es uno de los requisitos, ok. Y me puse muy estudiosa e incluso mis compañeras, yo me acuerdo que yo decía, es que ¿por qué me dejan contestar el teléfono? Me dejaban contestar el teléfono. Yo no sabía ni lo que me decían del otro lado de la bocina. Ok. Pero así aprendes. O sea, si te avientas, aprendes. Y es lo que me decía, encontré a una chica que su mamá es, eh, es de Venezuela, Ujú. bueno, que ya falleció, y su papá italiano, entonces hablaba español
afortunadamente, porque ella me ayudó mucho, que cuando de plano yo no entendía nada, entonces ella me traducía. Uf, Exacto, eso fue lo que me ayudó mucho. Después nos hicimos muy amigas, por eso mismo, porque podía entender parte de la cultura de la que yo vengo, claro. pero sí fue difícil sobre todo porque, aunque si te hablaban despacio, tú no entendías nada. Y después de un año ya empezaba a entender un poquito más y Claro. empezaba a explicar algunos conceptos Ujú. y a decir, oye, esto es así o esto no es así. A Ujú, sumergirte, ¿no? Más en la exacto, cultura, en el idioma. ¿Y sentiste en algún momento frustración? siempre. Durante 4 años del doctorado, siempre. ¿No? De que de Siempre. pronto te dijeran así como algo y tú dijeras, es que sí lo sé explicar, pero no sé cómo, o tal vez no me entienden lo que quiero decir, Claro, siempre, ¿no? siempre la sientes porque dices, o sea, sí lo sé decir y lo puedo explicar perfectamente en español, Ujú, claro, lo trato de explicar en inglés, pero en italiano no, no puedo, no puedo, claro, no puedo. Y yo creo que eso es un poco personal. Yo creo que conozco personas que después de mucho tiempo no hablan italiano, conozco personas que hablan súper bien. Y eh, incluso leí en un libro de Murakami que decía que cuando eres un extranjero que llega a hablar una, un idioma que no es el suyo, tienes en realidad menos recursos, pero esos menos recursos los tienes que utilizar bien, porque tienes menos palabras, porque no claro, es tu lengua madre. claro. Entonces ese concepto me gustó mucho y dije, sí es cierto, para explicar algo, en realidad yo uso mucho menos conceptos, mucho menos palabras en italiano que en español. En español me voy como Claro, claro, porque tu suelto, vocabulario es más amplio, es más porque, o amplio. sea, claro, es diferente. Eh, y pues es interesante saber que los libros, ¿no? O sea, lo que leías te ayudaba mucho como a construirte, ¿no? Nuevamente como persona. Hace un rato detrás de cámaras, digámoslo así, estábamos platicando justamente de todo lo que implica, ¿no? El estar ya a un nivel académico como el doctorado, pues que te vas topando también con profesores que son duros o que tienen ciertas creencias limitantes y que eso te impide, ¿no? Pues desarrollarte como profesional. Sí, yo creo que, y aquí voy a insistir mucho en este aspecto, yo creo que lo más difícil fue el ser mujer. El Claro, ser mujer porque me enfrenté a la situación de tener que demostrar todo lo que yo sabía o todo lo que yo decía. claro. Pero eso viene, yo creo que depende de cada persona, depende de cada grupo de investigación al que llegues. Y desafortunadamente llegué a un grupo en el que tenías que demostrar que sabías. Y el que demuestra es el que gana. Exacto, y el que demuestra es el que gana, y el que más sabe es mejor, ¿no? Mm, Y pues sabemos que a veces eso no es cierto, ¿no? claro. El que tiene mejores estrategias, yo creo que va a ser la persona que va a terminar su proyecto de investigación más rápido, que lo va a hacer con mucho más gusto. Entonces, sí, muchas cosas fueron muy frustrantes por este aspecto de el hecho de ser mujer, tener que demostrar mucho más cosas que mis compañeros que no tenían ese problema, ¿no? Y platícanos, Abril, ya que estamos hablando de esto del doctorado, de que ya estás en Italia, que te topas con profesores con creencias limitantes, que aparte tienes que demostrar, pues más, quizá. ¿Cuántas mujeres había en tu grupo? Casi todas éramos mujeres. Ok, Yo creo, de las que hacíamos investigación, éramos 6. qué Después, interesante. mis dos compañeros también estaban haciendo doctorado conmigo, y más o menos 3 médicos, hombres. Ok, Ujú. Y éramos bastantes mujeres sí, entonces, éramos muchas mujeres, y eran pocos hombres, bueno, incluido mi tutor. el tutor. Y al El tutor, final, de esos que entraron, ¿cuántos se graduaron? pues nos graduamos todos en nuestro Ok, ciclo. Sí, porque sé que hay ciclos, por ejemplo, el ciclo sucesivo, donde había, por ejemplo, 3 médicos y una bióloga, ujú, se graduó solo la bióloga. ok, los Ujú. médicos se quedaron. Los médicos se quedaron.
Sí, no pudieron completar el doctorado. Ok, poder mujer. Poder mujer. Y pues te lo creo, porque aparte del hecho de ser mujer es que cuando eres médico también tienes sus pacientes, también tienes que operar porque son médicos cirujanos en angiología, porque yo, el departamento era de hipertensión arterial y biología vascular, entonces eran cirujanos que además de ver los pacientes, de hacer las cirugías, tenían que estudiar el PhD. Entonces sí creo que era una carga muy importante de trabajo, o sea. Me imagino, y me imagino Uh-huh. que siendo mujer, pues todavía es un poquito más la dificultad, porque bueno, hay quienes pueden tener familia, pueden tener hijos, ¿no? O sea, que no es tu caso, pero yo creo que eso ya aumenta la complejidad, ¿no crees? Claro que sí, te digo, la única chica, afortunadamente, acaba de salir de la universidad, estás terminando el doctorado, entonces yo creo que te dedicas a eso, es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, otras investigadoras que estaban en mi grupo, que sí tenían bebés, que sí tenían familia, era muy complicado para administrar los tiempos, sobre todo Claro. porque teníamos reuniones 2 veces a la semana a las 8 de la mañana, porque a veces si tienes tus cultivos celulares que tienes que ir a trabajar los domingos, pues tienes que ir los domingos y si no te tienes que poner de acuerdo con alguna de tus compañeras para que le dé comer a tus celulitas. Pues sí, sí está, porque tú le tienes que dar de comer a tus bebés, ¿no? O sea, Se te mueren los otros chamacos. exacto, se te mueren los otros, pero pues tus células no, pues no, hay que tener prioridades en la vida. Y pues bueno, ya, o sea, terminas el doctorado, lo terminas satisfactoriamente y bueno, vienen más retos, me imagino. Vienen más retos para ti. Cuéntanos dentro de esos retos alguna anécdota que hayas tenido que te haya marcado, o sea, que hoy en día te acuerdes y te dé risa, a lo mejor en el momento no fue tan graciosa, no sé, seguro debes tener ahí un anecdotario, pero amplio. Ay, pues tengo muchas, pero yo creo que la que marcó la diferencia fue cuando yo de todas formas tenía que reconocer, para seguir trabajando en el hospital con un postdoctorado, yo tenía que reconocer la carrera, porque es una carrera en ciencias de la salud. Entonces, para poder yo tener acceso a todos los financiamientos, tenía que tener reconocida la carrera. Si no, no podía hacerlo. Entonces, termino el doctorado, todavía este reconocimiento no llega a tiempo, porque Ujú, pues, la burocracia italiana también es un poquito lenta. ujú. Eh, no llega a tiempo este reconocimiento, se tiene que empezar con el proyecto de postdoc y yo no puedo empezarlo porque ni siquiera he hecho el examen para que me puedan reconocer mi licenciatura. Entonces, cuando yo voy y le expongo a mi jefe este aspecto, porque pues uno para poder vivir tiene que ganar algo, ¿no? Pues tiene que ser remunerado económicamente. Por Entonces, yo en el supuesto, momento ya se me había terminado la beca, claro, estaba viviendo con algunos de mis ahorros que también estaba usando para todas las traducciones que tenía que hacer, para todos los documentos que tenía que presentar. Cuando claro. yo le digo, oiga, doctor, es que pues sí puedo venir, pero pues yo necesito Que ser me pague. pagada. Yo necesito que me pague, porque pues sí está padre, me gusta mucho mi proyecto, porque mi proyecto me encantaba. Ujú, Y yo creo que fue su respuesta negativa, que ujú. me dijo no. O Pero, sea, ¿estamos hablando del mismo profesor este de creencias sí, limitantes? exacto, de creerse y lo que me dijo, y te voy a decir lo que me dijo porque no me da pena decirlo, y esto para que vean ¿Hasta qué punto? que el mundo es un pañuelo, porque en todos lados podemos encontrar personas así, me dijo, Claro. doctora, para que usted pueda trabajar conmigo, se tiene que buscar un marido rico. ¡Ah! Entonces dije, me bastaba nada más escuchar pues no, no le puedo pagar, me da mucha pena, pero pues regrese cuando yo le pueda pagar, ¿no? Hubiera sido mucho más lindo y mucho más educado que escuchar una frase misógina de ese grado. Y ahí fue cuando dije, mi cerebro se cerró, yo dije, espero que esté bromeando, o yo lo voy a ver como una broma, porque si no me ofendo mucho. Está Claro, muy ofendida. claro, claro, Entonces yo claro, dije, y vas no, a Abril. terminar agrediéndolo. Exacto. O sea, súper escudo y pues nos vamos y nos dedicamos a otras cosas. Entonces, no,
no voy a ganar dinero aquí estudiando para presentar mi examen para la carrera, tampoco voy a ganar dinero, entonces mejor me voy a estudiar, ¿no? Y No me puse a voy. estudiar para poder presentar el examen y que me pudieran reconocer mi carrera como nutrióloga en Italia. Seguro a este Esa es profesor le están una... tumbando los oídos. Yo creo que sí, pero digo, después de tantos años, porque te quedan muchas experiencias positivas y negativas del doctorado, yo aprendí mucho, yo crecí mucho, aprendí un idioma, aprendí a vivir en un país que no era el mío, aprendí a trabajar en un país que no era el mío. Son cosas muy positivas, pero de esas pequeñas como anécdotas que dices, no, o sea, mi lugar no es aquí. Sí, sí, sí. Mi lugar no es aquí porque no me están respetando como investigadora, no me están respetando como mujer y mucho menos como persona. Entonces, ¿qué hago aquí? Sí, ¿No? no Me están puse a viendo mi trabajo. estudiar, me puse a estudiar y pasé mi examen. Y pues bueno, tenemos que aclarar, porque pues esto es a nivel europeo, que las nutriólogas, por si nos están escuchando algunas nutriólogas, pues bueno, y personas que hayan estudiado una carrera en formación de la salud, ciencias de la salud, pues los documentos que avalan nuestro título en México, por ejemplo, pues no son reconocidos en Europa. ¿No? Entonces, acá, si tú eres nutrióloga y si te hiciste una maestría en nutrición humana o en ciencias o etcétera, pues acá desafortunadamente no eres ni nutrióloga ni maestra. Entonces tienes que ver cómo darle la vuelta a ese asunto para las que planeen venirse a vivir acá. De una vez, mentalícense. Y Y pues sobre es lo todo, que tú dices. ¿y sabes qué? Que te voy a decir otra cosa. Cuando a mí me reconocen la carrera, que nosotros estudiamos 4 más el año de servicio, después yo estudié la maestría en ciencias fisiológicas, me reconocen lo que ellos llaman laurea magistrale, que son 3 años de universidad. Entonces Ujú, yo tengo el reconocimiento de mi título por 3 años en Italia como dietista. Las dietistas prácticamente son las nutriólogas, ¿no? La claro. nutrióloga clínica. Entonces, aparte de esto, o sea, aparte de que con esto, yo ya sabía que los títulos no son importantes y creo que lo hablé cuando te daba clases. A mí me gusta siempre que me digan Abril, no me gusta que me digan doctora o licenciada. Soy Abril, ¿no? Para el paciente igual mientras lo conoces que te diga doctora, pero ya después si me quiere decir Abril, a mí no me causa ningún problema. Ujú, Y con esto de los títulos, yo creo que ya era yo una persona que era predispuesta a que no me tenía que tatuar el nombre en la frente. Entonces, con esto, que cuando me dicen, no, es que tus estudios en México, pues son 3 años aquí en Europa, ujú. pues está bien. De hablar. Y por fortuna tengo un doctorado, que el doctorado vale en todos lados, ¿no? Y es europeo. Y es europeo y es internacional además. Claro. Entonces dices, pues lo sé yo creo que no voy a tener los 5 años que para ellos son los válidos para digamos, un profesional que estudie 5 años, como Ujú, nosotros, ujú. pero digo, yo ya los estudié, ya estudié la maestría, ya estudié el doctorado. Yo creo que no interesa el título, interesa lo que eres y la formación que puedas tener y Claro. sobre todo cuán humano puedes ser con tus pacientes. Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo Esto importante. es muy importante, Abril. Es muy importante lo que mencionas. Y bueno, ¿qué enseñanzas te deja, aparte de esto que nos estás compartiendo, qué enseñanzas te deja en tu práctica diaria? Es decir, ahora que pues ya pasaste por todo este, pues yo le llamaría de pronto tormentoso proceso, pero pues satisfactorio a la vez porque es algo que tú quisiste hacer y disfrutaste. Dicen que por ahí a veces el cerebro registra más lo negativo que lo positivo, y creo que es cierto, pero cuando aprendes a ver lo positivo que hay detrás de todo ello y en lo que te has convertido ahora, pues yo creo que es muy grato. Entonces, ahora, ¿qué haces hoy en día? Platícanos tu actualidad, o sea, ¿dónde ejerces tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Ves o no ves pacientes? ¿Son presenciales? ¿Son en línea? Porque seguro, o sea, nos tienes que platicar todo lo que haces. Ok, pues después de que terminé el doctorado e hice el examen para que pudiera yo trabajar como nutrióloga en Italia,
abrí un pequeño consultorio. Entonces, ya entre personas que conoces, tus amigos, te empiezan a mandar gente. Un año y me estaba yendo muy, muy bien, la verdad no me puedo quejar. Eh, es muy, te da una satisfacción muy grande poder usar tus conocimientos, no solo los que adquiriste en México, sino los que adquiriste de una cierta manera durante el doctorado, durante tu experiencia. Entonces, en un año yo estaba muy contenta porque me estaba yendo súper bien. Que esto fue del 2015 más o menos al 2016. Y justo porque a la vida le gusta ponerle un poco de pimienta a las cosas, a finales del 2016, y también hago un paréntesis, o sea, porque uno no puede separar su vida personal de la vida profesional, porque somos todo uno, ¿no? No somos Claro. Abril nutrióloga, Abril hija, como te decía atrás, antes de empezar el programa. A finales del 2016 me pasa algo, tuve problemas de salud, me pasa algo muy grave, tuve una hemorragia cerebral. Claro, lo Que no recuerdo. pudieron encontrar la causa. Obviamente yo digo, la vida me mandó una pausa. Y pues acepto esta pausa sin ningún tipo de consecuencia a nivel físico, con todas mis funciones intactas, por fortuna, con una recuperación muy lenta, más o menos de 2 años, para que me volviera a sentir yo misma, ¿no? Yo siempre Otra les vez digo a mis con la misma amigos, agilidad y la otra misma... vez con la misma, exacto, con las mismas ganas de hacer cosas, con la misma fuerza. Entonces tengo esa pausa de 2 años en las que más o menos veo pacientes, no veo pacientes, o sea, me doy mi tiempo para trabajar. Afortunadamente tengo una familia adquirida italiana que me permitió hacerlo, a los que quiero muchísimo. Y digamos que son más o menos unos 2 años en el que estoy trabajando al 100% con pacientes. Estoy colaborando también con otro nutriólogo. Trabajamos juntos, escribimos algunos artículos para difundir la ciencia de la nutrición en un periódico que se llama El Fatto Alimentare, que es uno de los periódicos más importantes acá en Italia. Con él también doy consultas, con él también veo pacientes, y es a lo que me dedico, a la educación, a educar a las personas a comer bien y Que sobre aprendan. todo a que aprendan a comer en un país en donde tenemos uno de los modelos alimentarios con más beneficios al mundo, que es el modelo de alimentación mediterránea. Prácticamente es un orgullo enseñar a los italianos a comer a comer según este modelo de alimentación que se ha estudiado mucho, y que prácticamente Italia fue el país pionero en estos estudios, ¿no? Claro, claro. Y recuerdo hace mucho tiempo que cuando busqué a Abril, yo estaba en México y estaba colaborando con la Asociación Mexicana de Nutrología, y la busqué porque ella estaba en ese entonces estudiando el doctorado, y tú hiciste una plática bien interesante sobre la dieta mediterránea, porque me acuerdo porque tengo la grabación y la veo de vez en cuando, porque luego se olvida, ¿no? Entonces hay que otra vez recordarlo. Y sí, o sea, esto que nos estás contando es súper interesante, y tu conocimiento en ciencia aplicado y con esa capacidad de poderle enseñar a los pacientes con los términos más simples, yo creo que es un don. Gracias. Es Y un yo don. creo que más que un don es, como te decía antes, ponerte en el lugar del paciente. Ponerte Claro, en el lugar del paciente y pensar como el paciente, y enseñarle un poquito a la vez, ¿no? Es nada más. Otra cosa en la que me tuve que enfrentar como nutrióloga es que yo no, o sea, acá no se usan los equivalentes, sí, se usan los 100 gramos. Y últimamente ya ni uso ni eso ni otro. sí, ¿Ok? como que Ya un no poquito uso de todo. porciones, por ejemplo. Soy una nutrióloga que no usa muchas porciones. Entonces, eh, porque a veces es un límite para el paciente. Sí, Es un límite, y te deja que confíes en el nutriólogo, no en ti mismo, no en tu cuerpo, no en tu saciedad. Entonces, estos 10 años han sido
para aprender no solo personalmente, sino también para aprender de las personas y a trabajar con las personas y a escucharlas. Claro. Y a saber que a veces la frustración que sienten en su peso, la frustración que sienten en su alimentación, no es el resultado directamente de su alimentación, sino es el resultado de todo un estilo de vida o de muchas fuentes de estrés que podamos tener como Claro. humanos en esta tecnología, con esta tecnología que tenemos, ¿no? Por ejemplo, casi todos los pacientes los veo de manera presencial. Tengo Ujú, algunos pacientes en México ujú. y en México también tenemos algunas ideas de proyecto, entonces muy pronto van a estar escuchando algunos proyectos en México. Súper bien. Y sí, y pues prácticamente eso es a lo que me dedico el 100% de mis días. Está interesante, pero a ver, tengo que aclararles que, o sea, ya enfrentarse, y digo enfrentarse porque no es fácil, a tener tu propio consultorio, a dar consultas en italiano, en otro idioma, además con la cultura, ¿no? O sea, y además que un paciente te elija a ti como su nutriólogo y te dé su confianza, ¿no? Siendo tú un profesional de otra nacionalidad, yo creo que eso es un reto. Porque aquí, bueno, al menos aquí en Francia, los pacientes prefieren médicos franceses. O sea, si tú vas a ¿Ah, tu sí? país, ¿tú qué prefieres? Un médico mexicano a veces, ¿no? O sea, a veces sí no sé, puedes empatizar más por la lengua, puedes empatizar más por la cultura. Y yo creo que ha de ser muy interesante para tus pacientes que de pronto se enteren que tú eres mexicana, ¿no? Si es que se llegan a enterar, o si acá a lo mejor detectan algo ahí en tu pronunciación o en tu acento de pronto, que no sé, o sea, ¿tienes algo que platicarnos sobre eso? Yo creo que sí lo saben. Casi todos los que vienen a consulta lo saben, pero fíjate que el ser de otra nacionalidad eh, no ha sido un problema, para nada. Ujú. Ok, no creo que, yo creo que al inicio, cuando tienes que hacer tus primeros planes de alimentación y todo eso, pues sí, te equivocas escribiendo, etcétera, etcétera. Pero para esto, te digo, yo encontré a Antonio, que es el nutriólogo con el que trabajo, Ujú. y yo le decía, es que de verdad a las personas no les va a importar que sea mexicana. ¿Por qué les tiene que importar? ¿No? Entonces yo creo que depende un poco también de quién te rodeas, ¿no? De quién te rodeas. Y dije, pues si a él no le da importancia, pues yo creo que tampoco debería, porque al inicio dices, y si van a venir conmigo, Claro, lo ¿no? piensas, ¿no? Lo piensas, claro que sí lo piensas, pero después se te olvida, después se te olvida. Y ya cuando te dicen, ay, es que me dijeron que usted es mexicana y que hace unos menús o que da unos ejemplos bien padres. Y dije, ay, Yeah, qué bueno, porque quiere decir que yo también, aunque sí trato de respetar muchísimo su estilo de vida, muchísimo sus preparaciones, eso es muy importante, respetar lo que tienes enfrente, ¿no? claro. Porque si hay un paciente que es súper clásico, que tiene 75 años, que tiene hipertensión, que tiene obesidad, o sea, no le vas a cambiar todo su estilo de vida de un día para otro, o todo su estilo de alimentación de un día para otro. Entonces tienes que ir poco a poco, pero comprendiendo sus costumbres. Y creo que esto es muy importante como extranjeros, Ujú. eh, en aprender y entender sus costumbres, que van a ser a veces muy diferentes a las de nosotros y que a veces nosotros vamos a decir, pero ¿por qué le hacen así? Pero es una costumbre. Es una costumbre, claro. Por ejemplo, ¿no te ha tocado ese caso donde es el paciente que tú dices, bueno, sí le voy a dejar su guacamole? Al cabo, Pues ellos me los piden. ah, Yo sí, creo que ellos me lo piden. Ay, vi que en su Instagram hace guacamole y ese también lo puedo comer. O el aguacate también lo puedo comer. Aquí ya en el sur de Italia lo están cultivando el aguacate. ah, ok, Porque ellos son de comer las cosas que ellos cultivan, las cosas que se producen en Italia. bravo, bravísimo. Entonces, somos nosotros los extranjeros que comemos aguacates que vienen de Perú, ¿no? Porque pues a veces cuando tienes necesidad de un guacamole, pues no importa de dónde venga el aguacate, ¿no? Porque pues Claro, eso te ya hace con que haya sentir, aguacate ya. te hace sentir a casa, ¿no? Te hace sentir tranquilo porque tienes un alimento que es al menos una referencia. Y Mm. ellos no, ellos ahorita ya empezaron a cultivar aguacate en el sur de Italia. Pero sí, tengo muchos pacientes que comen aguacate y que hacen salsa guacamole
y que les gusta, y me preguntan, ¿y si lo puedo comer? Claro que sí lo puedes comer. Por supuesto. ¿No? Y ¿sabes qué? Me di cuenta en un viaje a Sicilia que hay muchas partes donde en los campos hay nopales, pero no se los comen, ¿cierto? No se los comen, ellos no comen nopales. Sí, solo en Sicilia, en la parte sur de Italia, hay nopales, Ujú. pero en otros lados no se los comen, Ah, no. porque yo, Las tunas sí, el fruto sí, pero los nopales no. pero sí son, o sea, sí es la especie de nopal como la nuestra que se puede preparar y se puede comer. Sí, yo me los he comido, solo por curiosidad, porque cuando encuentras algunas plantas digo, pues ahora lo voy a probar. No sabe igual, pero porque yo creo que cambia la tierra, cambia todo, pero Ajá. si sí te lo vas a comer, pues sí. Pues En es unas muy ocasiones que estuve en Sicilia, dije, pues sí los preparamos, ¿eh? qué interesante. Yo no me atreví a cortar un nopal, pero, o sea, de verdad que veía y decía, bueno, ¿por qué desaprovechan todo esto? Pero es cultura, como bien lo mencionas, y se tiene que respetar. Y pues es bien interesante, de verdad, esto es una charla súper amena. Abril, yo creo que podemos seguir hablando de más, o sea, podríamos hacer un Horas y segundo horas. episodio, horas y horas, pero pues me encantaría mucho que me hables finalmente de cuáles son tus proyectos que a lo mejor ahorita que ya tienes tu consultorio, ¿no? Y que ya estás atendiendo pacientes tanto en Italia como en México, y que a lo mejor tienes más proyectos en México, pero pues son proyectos que no podemos revelarles aún. Eh, Exacto. ¿No? Pero que están en tu mente y que yo estoy segura que los vas a conseguir. Eh, pues platícanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, cómo es que te pueden encontrar, si hay alguien que está interesado en tomar una consulta contigo desde México, ¿cómo te puede localizar, Abril? Pues a través de Facebook, últimamente la página solo está en italiano porque es muchísimo trabajo incluir los dos idiomas y pues como estoy trabajando acá decidí ponerlo en italiano, aunque si en un futuro sí me gustaría comenzar otra vez a poner todos los posts en italiano, pero me encuentran como Abril González Nutritionist en la página en Facebook ¿Ok? y en Instagram como Abril González PhD, que es PhD. Y Per- ellos me pueden contactar a través de Instagram o de Facebook. ¿Tienes O mi algún correo, sitio web? sí, mi correo, espera, mi página web es abrilgonzalez.com. Perfecto, muy fácil. Sí, Y ahí en tu sitio te pueden contactar directamente. también me pueden contactar directamente. Ah, perfecto. Sí, Entonces, no duden en enviarle un mensaje a Abril. Si quieren conocer su excelente trabajo, si tienen a lo mejor alguna duda sobre este podcast o si simplemente quisieran a lo mejor recomendarla con alguien más, porque conozcan a algún paciente o alguno de sus familiares que tenga hipertensión, porque bueno, o sea, estamos hablando, señores, con un especialista. Entonces, creo que es necesario que de pronto acudamos a especialistas profesionales, éticos, y que no importa, ya ahora con la pandemia, pues esto ya se ha globalizado y ya las consultas online son lo de hoy. exacto. Sí, ya no tenemos, digamos que ninguna excusa, ningún pretexto. Podemos encontrar y podemos elegir como cuando vas al restaurante. O sea, elegir bien. Puedes Exacto. elegir a quién quieres que sea tu nutriólogo o tu doctor o lo que tú quieras. O sea, la verdad es que el mundo es globalizado, entonces puedes elegir lo mejor para ti. Por supuesto, por supuesto. Y pues bueno, Abril, te agradezco muchísimo de Gracias a que ti, Leslie, muchas gracias. estoy súper, súper emocionada porque de verdad es que escucharte hablar siempre inspira y además, pues estoy segura que vamos a hacer quizá otro episodio, te voy a invitar después. Muchas gracias, claro que sí, Ahorita quedamos cuando quieras. atrás de las cámaras, pero pues eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que el próximo episodio lo pueden encontrar en Spotify, también estoy en iTunes, en Evox y pueden encontrar los podcasts en www.nutriólogaexperta.net. Nos vemos y hasta la próxima.